Al comienzo de la historia vemos a un hombre sentado en una oscura celda llamado Lee. Delante de él hay un trozo de papel y con su mano crea meticulosamente un sello falso. Lee no es un prisionero cualquiera, es un artista extremadamente hábil. Quiere enviar una carta a alguien fuera de la prisión. El problema es que para enviar una carta hay que pagarle al torcido del guardia $10 y no tiene ni un mugre centavo. Así que, usando su increíble habilidad, dibuja un sello falso. Sí, qué capo, ¿verdad? Y quedó tan bien que te pasa por la migra del gabacho. Después, cuando llega el cartero, Lee quiere entregarle la carta, pero el cartero le dice que se caiga con su mordida de $10. En ese preciso instante, un viejo prisionero en la celda de enfrente empieza a fingir labor de parto y a gritar como marranito pobre. Debido a esto, la atención del guarda se desvía y Lee aprovecha la oportunidad para soltar su carta entre las demás que se encontraban en el bolso del corrupto gendarme. ¿A quién le envía esta carta? ¿Por qué? Te vas a dar cuenta en un rato. Sigamos. Poco después, llega la policía y saca a Lee de la prisión. Resulta que Lee había estado encerrado en una prisión de Tailandia todo este tiempo y ahora el inspector Ho de la policía de Hong Kong lo ha puesto bajo su custodia. El inspector Ho lo sienta en una sala de interrogatorios y comienza a leerle todos los cargos en su contra uno por uno. El primer cargo es falsificación. Además, hace 2 años, en una autopista de Canadá, atacó un vehículo del Banco Central, en el que cayeron aproximadamente 7 agentes. Pero hay más, también se produjeron otros ataques en la ciudad después de eso. La policía sospecha que una banda internacional está detrás de todo esto, y Lee es acusado de estar directamente involucrado en todos estos incidentes. Pero Lee, como siempre, niega todos los cargos. Sigue repitiendo lo mismo, que el cerebro detrás de todo esto es un importante jefe del crimen llamado Painter. Sin embargo, en lo que respecta al verdadero nombre de Painter o a su paradero, Lee es incapaz de proporcionar ninguna información. Incluso hoy, frente al inspector Ho, no dice nada útil sobre Painter. En cambio, se refleja un miedo tremendo en su rostro. Entre lágrimas dice que Painter lo encontrará y lo eliminará, por lo que debería ser enviado de vuelta al penal en el término de la distancia. Tras esto, la policía acude a la comisaría y compara las muestras con las de ADN encontradas en la escena del crimen, y el resultado muestra que todas coinciden completamente con Lee. Esto significa que su culpabilidad es ahora más que evidente. La policía continúa presionándolo para que confiese la verdad, pero, como siempre, Lee se niega a admitir nada. En ese preciso instante, fuera de la comisaría, una chica llamada Joan espera. Ha traído a su abogado para intentar conseguir la libertad bajo fianza para Lee, pero la policía lo impide, al tratarse de delitos de gravedad indisculpable, afectando gravemente al respetable cuerpo policial y deteriorando las fortunas del distinguido 1% con sus infames talentos. Además, nuestro cabrón es el único testigo material de varios casos importantes, entonces, al fin no. Sin embargo, la policía impone una condición. Si Lee revela la verdadera identidad de Painter, se considerará su fianza. Entonces Joan va a ver a Lee y le pide que le cuente toda la verdad, y Lee suelta la sopa en ese momento y comienza a narrar esos eventos pasados. Ahora la escena cambia varios años antes. Aquí vemos a Lee y Joan por primera vez. Ambos eran artistas y ambos hacían pinturas maravillosas. A través del arte desarrollaron gradualmente una relación y finalmente se hicieron amigos. Poco a poco se acercaron y se enamoraron, pero había una gran diferencia entre los dos. Joan era una artista creativa que hacía pinturas originales con su propio estilo único, mientras que Lee no hacía nada original. Simplemente copiaba pinturas de artistas famosos con exactitud. Su habilidad para copiar era realmente increíble, pero el problema era que a nadie le interesaban esas pinturas duplicadas. Esta misma habilidad para copiar lo llevaría más tarde por un camino peligroso pero muy lucrativo. Un día, un galerista llamado Luke vino a ver la pintura. Él dice que está impresionado por el trabajo de Joan y quiere comprar todos sus cuadros, pero no le gustan nada los cuadros de Lee porque son copias de obras de otros. Luke se niega a incluirlos en su exposición. Entonces, Joan insiste en que o compra todos los cuadros juntos o no venderá ni uno solo. Después de que Luke se va, Lee le dice a Joan que no se preocupe por él, que todos sus cuadros ya han sido comprados por un hombre en Tokio. Pero poco después, Joan se da cuenta de que Lee está mintiendo, ninguno de sus cuadros se ha vendido. En realidad, Lee quería asegurarse de que su presencia no se convirtiera en un obstáculo para la carrera de Joan. De todos modos, el día de la exposición, Joan coloca en secreto uno de los cuadros de Lee junto al suyo. Todos elogiaban la obra. Entonces un hombre se acerca y comienza a burlarse del cuadro de Lee. Al ver su comportamiento, Joan se enfurece tanto que le arroja agua. Sin embargo, una vez que termina la exposición, el propio Lee va y se disculpa con ese hombre. Entonces el hombre dice, riendo, que solo estaba bromeando para que Lee fuera a verlo en privado, porque eso de llamarlo a la oficina no es de un rey del drama como yo. De hecho, de toda la exposición, el único cuadro que había comprado era de Lee. Después de esto, se sientan en un restaurante y hablan un buen rato. El hombre se presenta como Painter. Sí, este es el mismo Painter cuyo nombre Lee no dejaba de repetir a la policía. Painter elogia a Lee diciendo que copiar cualquier imagen de esa manera no es tarea fácil. Directamente le hace una oferta diciendo que su talento le sería muy útil. Al día siguiente, Lee se reúne con Painter y le dice que está dispuesto a aceptar cualquier oferta suya. Painter, sonriendo, le da la bienvenida a su equipo, pero cuando Lee escucha en qué consiste realmente el trabajo, se queda atónito. Painter le entrega un billete de $1 y le dice que tendrá que recrearlo exactamente, es decir,
Le está ofreciendo directamente a Lee un trabajo fabricando billetes falsos. Lee reacciona furioso y rechaza airadamente la oferta con manifiesta indignación. Entonces, Painter revela que su verdadero nombre es Shen. Durante las últimas 3 generaciones, su familia se ha dedicado a la impresión de dinero falsificado. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha ido a prisión por ello, gracias a la extrema precaución con la que realizan su trabajo. Ahora la pregunta es si Lee aceptará finalmente esta peligrosa oferta. Painter comienza a explicarle a Lee que el billete de $100 nuevo tiene un patrón tan complejo de imágenes y letras que ni siquiera las impresoras más caras y de alta calidad pueden reproducirlo correctamente. Aquí es donde son bienvenidos sus singulares talentos y Painter quiere convencerlo de que acepte la oferta simplemente mostrando su trabajo. Al principio, Lee se niega, pero pensando en su muy precaria situación económica, finalmente acepta. En ese momento, Yuan iba a Estados Unidos para una exposición, así que Lee se marcha discretamente sin decirle nada. Mientras tanto, Painter lo lleva en avión a Canadá, donde le presenta a todo su equipo. Este equipo incluye a maestros artesanos con 20 años de experiencia en la falsificación de moneda. Cada uno es un jefe final en un área muy específica. Juntos, se sientan y discuten el método para imprimir moneda falsificada. Ambos están preparando un plan importante para crear billetes falsos. Para este punto creo que tenemos suficiente ilustración acerca de la complejidad de la tarea de reproducir el billete de $100 americano. Cada billete de $100 estadounidense tiene una foto de Benjamin Franklin y esta foto se crea a través de varias capas finas. En el cuello de Franklin, en letra diminuta, dice Estados Unidos de América. Ahora, en los nuevos billetes, el gobierno estadounidense ha añadido aún más capas de seguridad, debido a las cuales copiar este billete es absolutamente imposible sin una pintura intrincada o una impresión avanzada. No solo eso, se utiliza una tinta especial en los billetes que parece púrpura desde un ángulo y dorada desde otro. Esto se llama iridiscencia, lo que significa que la tinta tiene la propiedad de cambiar de color en función del ángulo en que se mire. El problema de esto radica en que para crear este billete necesitarían obtener tanto papel genuino como esta tinta especial. Ahora todo el equipo de Painter comienza a generar ideas para solucionar estos problemas, aunque paradójicamente el mayor desafío era el trabajo de la marca de agua. Para ello planean seguir la técnica de los antiguos artistas chinos y pintar en 3 capas separadas. La marca de agua se colocaría con precisión en la capa intermedia, y todo este trabajo tendría que ser completado por las propias manos de Lee. Antes de comenzar el trabajo principal, Lee se flexea unos billetes de práctica. Dibuja las notas con tanta perfección que todo el equipo queda completamente asombrado al ver su trabajo. Después de practicar durante unos días, de repente se dirigen a Europa del Este. Allí se vendía en una subasta una vieja máquina para imprimir con características homólogas a las requeridas y la compran. Ahora la pregunta es ¿cómo hacen esto? ¿De dónde vendrá el papel como el que se utiliza en los billetes reales? Luego, Painter comparte una información notable. Explica que la misma calidad de papel que el gobierno de Estados Unidos utiliza para imprimir billetes también se utiliza para elaborar directorios telefónicos. ¿Qué? Esa mierda es impasable. Si hubiesen dicho que es el papel que usan para el caramelo venezolano de 1 millón, pasa, pero directorios. Por nada dicen que les sirven las páginas del álbum del mundial, sigamos. En el momento en que escuchan esto, van directamente a esa imprenta de directorios y compran 500 toneladas de papel directamente al propietario. Ahora, con este documento comienza el trabajo de impresión de billetes falsos según el diseño de Lee. En esa enorme máquina comprada en la subasta, se empiezan a imprimir billetes tras billetes, y estos billetes lucen exactamente como los auténticos. Pero todavía quedaba un problema importante, el efecto de cambio de color. La tinta especial necesaria para esto solo está disponible en las oficinas gubernamentales, y para obtenerla Painter idea un plan aterrador. De todos modos, Painter, junto con su equipo, lanza un ataque directo contra un vehículo del Banco Central. Ese vehículo tenía varios barriles de esa tinta que cambiaba de color, y Painter se las llevaría a cualquier precio. Ahora, contra su voluntad, Lee tenía que ir con ellos en este trabajo. En su intento por detener el carro que llevaba la preciada tinta, los guardias abrieron fuego contra nuestro equipo de artistas, quienes retribuyeron la cortesía con análogos gestos de odio visceral. Entre la conmoción, Lee queda atrapado y acto siguiente, uno de los guardias apunta directamente a él, pero Painter lo reduce en el término de la distancia. Después de esto, Painter hace estallar un vehículo en las cercanías, toma las tintas y se escapa rápidamente del lugar. En medio de todo esto, fue evidente el lado violento de Painter por primera vez, por lo cual Lee casi se zurra de miedo. Hasta ahora, había estado falsificando billetes con miedo, pero nunca había imaginado que tendría que participar en GTA 6 también. Ahora, había quedado atrapado en un atolladero del que no había salida. Mientras tanto, después de traer la tinta que cambia de color, la cargan en la impresora y comienzan a imprimir notas nuevamente. Y ahora las vemos salir con el mismo efecto de cambio de color que las notas genuinas. Al ver esto, todo el equipo comienza a saltar de alegría, porque habían creado algo que era imposible distinguir de una nota real. Pero Lee sentía una tremenda culpa por dentro. Le pregunta a Painter, cuando se acabe la tinta, ¿tendremos que volver a llevar a más gente a la difundación para conseguir más tinta? Sería mejor si intentara hacer esta tinta yo mismo. Painter
Al oír esto, lo reprendió en estado de furia irracional, intimándolo a cerrar su hocico gelatinoso. Ahora, por orden de Painter, su gente comienza a empaquetar los billetes falsos en maletas y a pasarlos de contrabando a diferentes países. De esta manera, su imperio de moneda falsificada sigue creciendo día a día, pero la policía ya se había enterado de sus actividades. Un oficial de policía encubierto llamado Wing tiene la responsabilidad de investigar este caso. Este agente, en colaboración con el inspector Ho, comienza a seguir los movimientos de la banda de Painter. Luego, disfrazados de compradores, van directamente al encuentro de los artistas del pillaje. Aquí los hombres de Painter estaban de fiesta en un barco en el mar. Sin embargo, Painter y Lee no estuvieron presentes allí. Wing observa toda la acción y actividad y luego se fue. Pero el verdadero juego de Painter ni siquiera había comenzado todavía. Painter programa una reunión con uno de sus antiguos clientes, un hombre llamado General. Al día siguiente se dirige hacia la casa del General, llevándose a Lee con él. En el camino, Lee le cuenta a Painter algo importante. Dice que conoce un tipo especial de técnica de codificación mediante la cual se podría crear el efecto de cambio de color. Esto significa que con esta tinta el billete de $1 podría mostrar dos colores en dos ángulos diferentes y no sería necesario echarse al pico a nadie por ello. Painter está muy contento de escuchar esta idea y promete que comprará un resort a nombre de Lee, donde podrá pasar el resto de su vida en paz con Yuan. Pero justo en ese momento Painter le entrega de repente a Lee un control remoto para una explosionante sorpresita y le dice que debe presionar ese botón solo cuando reciba la señal. Mientras tanto, al llegar a la casa del general, la reunión comienza con normalidad. El general le ofrece comprarle los billetes falsos a Painter a buen precio y le dice: vente conmigo y toda tu banda durante 6 meses y enséñales a mis muchachos cómo hacer billetes falsos perfectos como los tuyos. El general, riendo, dice que si el padre de Painter estuviera vivo, habría aceptado el trato de inmediato. En el momento en que escucha esto, la expresión de Painter cambia terriblemente. Se levanta lentamente de su silla, se acerca al general y le susurra al oído: hace 7 años fuiste tú quien durmió a mi padre. Al oír esto, el general comprende que Painter no ha venido aquí para hacer negocios, sino para vengarse. Painter se abre la camisa para mostrar que todo su cuerpo está cubierto de tubos rompemuros. Luego le grita a Lee que presione el botón del control remoto. Lee, temblando de miedo, ni siquiera puede mover la mano. Mientras Painter le grita con más fuerza, el control remoto se le cae de la mano y en ese instante el botón se presiona. Pero la furia pirotécnica no proviene de los tubos tumbarranchos que Painter lleva atadas al cuerpo, ya que eran falsas. Entonces sí, es todo un rey del drama. Sigamos. La verdadera explosión ocurre en el auto de Painter, estacionado afuera. Es decir, ¿quién lo diría? Este hombre había estado conduciendo con una explosivativa real en su auto. El potente impacto envía al bajo astral instantáneamente a varios hombres del general. El resto corre y comienza a dispararle a Painter. Pero Painter, con una caprichosa en cada mano, enfuega con tal precisión que la gente cae una tras otra. Pero esto era solo el principio, porque el general tampoco era un rival fácil. Sin embargo, Painter ya se había preparado para esto. Uno de sus asociados, apostado lejos en el bosque, comienza a disparar un borrador de mapas sin cesar. Los ataques con fuegos artificiales pesados lo chatarrizaron todo y la zona entera queda envuelta en llamas. Entre el humo y la devastación, Painter empuña 2 escobas fuegosas y aplica profusas defuntaciones a más de los presentes. Entonces llegan los esbirros con vehículos y comienzan a atacar a los hombres del general. Mientras tanto, algunos de los hombres del general se infiltran en el bosque y neutralizaron al hombre que operaba el sistema de propulsión a chorro de fuego. En medio de todo esto, el pobre Lee está acurrucado en un rincón como si hubiese perdido el brillo de sus ojos. El tierrero piromántico continúa durante un buen rato. Finalmente, el propio general llega en un vehículo blindado y comienza a operar directamente su caprichosa en dirección a Painter. Pero Painter salta con gran estilo, apuntando y acertando a la parte precisa del vehículo, que vuelca por completo. De esta manera también acaba con el general. Pero durante esta batalla, una chica llamada Chin, que trabajaba para el general, se incendia. Lee corre y apaga las llamas, pero para entonces su rostro ya estaba gravemente lastimado. De regreso, Painter la lleva al hospital y no sin antes reducir a escombros todo el escondite del general. Aproximadamente un mes después, Chin comienza a recuperarse gradualmente de sus heridas. Painter le da una nueva identificación y un pasaporte en los que su nombre está escrito como Yuan. Al ver esto, Lee se enfada porque Yuan es el nombre de su novia, pero Painter no le presta atención. Con esta nueva identidad, Chin se une a la pandilla de Painter y poco a poco empieza a sentirse atraída por Lee. Sin embargo, Lee no le da mucha importancia. Ese día van todos juntos a ver la exposición de arte de Yuan, donde Painter le dice a Lee que le ha reservado un resort. Ahora podrá pasar su vida en paz y felicidad con Yuan. Pero Lee pregunta con tristeza: ¿acaso Yuan querría vivir en un resort comprado por un malviviente? Justo en ese momento, descubren que Yuan está a punto de casarse con Luke, el dueño de la galería de arte. En realidad, Lee no había tenido contacto con Yuan durante bastante tiempo, por lo que Yuan dejó de esperarlo y empezó una relación con Luke. Tras enterarse de la noticia, Lee sale en silencio de la galería y le dice a Painter que él y Chin quieren abandonar la banda. Painter se enfurece, lo insulta y le dice que solo podrá irse cuando termine de pintar. Mientras tanto, el agente encubierto Wing quiere cambiarse de ropa y reunirse directamente con Painter.
Pero Painter ya sospecha. Tras investigar, descubre que un miembro de su banda llamado Tío Jan había comprado un reloj y para comprarlo había usado billetes falsos de la banda. Aunque la banda de Painter tiene una regla estricta que prohíbe usar su propia mercancía, Jan había roto las reglas, y fue por este error que la policía descubrió sus actividades. Por ello, Painter castigará a Jan. El pobre molusco cae al suelo frente a él, suplicando por la vida de su esposa e hija. Painter tiene otra regla aterradora. Si alguien comete un error, su familia también tendrá suerte similar. Este perro se cree en Corea del Norte, pelotúdico. Bueno, seguimos. Painter no se apiada con las súplicas de Jan y, con frialdad, le suelta uno de cerca. Al presenciar este defunteamiento tan mala onda, Lee pierde el control. Se abalanza sobre Painter, pero este le pone uno cerca de la oreja y le propina un fuerte puñetazo en la cara. Mientras tanto, Wing, disfrazado una vez más, se acerca a Painter, pero ya conocía todos sus planes, así que, durante la conversación, le ordena a Lee que le dispare a Wing. Sin embargo, Lee permanece inmóvil. Finalmente, Painter aprieta el filo del micro felino y se borra a Wing. Tras esto, se enfurece aún más con Lee y le revela algo que le hiela la sangre. Painter le muestra que mantiene como rehenes a Yuan y a su prometido Luke, es decir, que los ha secuestrado para chantajear a Lee. Painter le ordena directamente a Lee que le suelte varios a Luke, pero Lee se niega rotundamente. En cambio, apunta con el arma directamente a Painter. Durante esto, se aprieta el filo y se desata una ráfaga fluorescente en la que Luke muere. Después, estalla una feroz fiesta tercermundista entre Painter y Lee. En ese momento, Chin llega y comienza a fumigar a los hombres de Painter, uno tras otro. Finalmente Lee le pone uno a Painter directamente en el chasis, pasándolo al bajo astral también. Ahora, Lee quiere salvar a Yuan, pero Chin lo amenaza con finalizarlo y lo detiene. En realidad, Chin se había sentido muy atraída por Lee, por lo que no quería que Yuan fuera con él bajo ninguna circunstancia. Lee no tiene otra opción, así que se ve obligado a dejar a Yuan allí y marcharse. Después de esto, toma la bolsa de dinero y se dirige al mismo complejo turístico que Painter le había comprado. A la mañana siguiente, Lee ve en el periódico que la policía no ha encontrado el cuerpo de Painter. Entonces, un pensamiento cruza por su mente, que tal vez Painter sigue vivo y que dormirá a Yuan para vengarse. Así que Lee corre a salvar a Yuan, pero en el camino llega la policía y lo arresta. Es decir, lo que sucedió después de esto es lo que vimos al principio de la película. La policía le puso una condición a Lee: solo si daba toda la información sobre Painter obtendría la libertad bajo fianza. Y la misma Yuan que dejó abandonada fue quien vino a salvarlo. Esto es porque Lee había enviado una carta desde la cárcel, disculpándose por su cabronería insana. ¿Recordás la estampilla falsificada que iba en la carta del principio de esta historia? Bueno, iba para Yuan. Según la recomendación de su salvadora, le cuenta a la policía cosas sobre Painter de principio a fin. La policía le pide un retrato de la cara de Painter, después de lo cual su fianza se acepta y paga. Es transportado a un hotel y ahí lo dejan. De nuevo Lee se disculpa con Yuan y se ponen coquetones y tocorronchitos. En ese preciso momento, el inspector Ho ve a un hombre con uniforme de policía cuyo rostro coincide exactamente con el retrato que Lee hizo de Painter. Y lo gracioso fue que este hombre con uniforme de policía estaba entrando directamente en la comisaría. Así que inmediatamente lo arresta junto con su equipo. Todos creen que el criminal más buscado del país finalmente ha sido capturado, pero el hombre grita conmocionado: ¿desde cuándo soy un criminal? Solo soy un policía común y corriente. Cuando Lee muestra su identificación, el rostro del inspector Ho palidece, pues ahora comprende que Lee los ha estado engañando a todos durante todo este tiempo. Pero te vas a caer de ojete. La verdad aún está por llegar y te vas a caer de jopo y rebotar. ¿Ya lo han comprendido? El aterrador Painter, cuya historia se ha contado todo este tiempo, no es otro que nuestra cabra, Lee. Desde diseñar los billetes falsos hasta atacar el vehículo del Banco Central y perpetrar el apocalipsis masivo en el escondite del general, lo hizo todo él solo. Pero para salvarse, se hizo pasar por víctima inocente ante la policía e inventó un personaje ficticio llamado Painter, al que le dio el rostro del pobre policía que conducía la marrana durante su arresto. Piénsenlo, durante toda la película, creímos que Lee era un artista inocente que había sido seducido al delito por su precariedad financiera, cuando en realidad era el verdadero cerebro detrás de toda la operación. No solo eso, la trama se espesa al darnos cuenta de un detalle perturbador. Desde que regresó de China, Lee no conocía a Yuan. La chica que fue a la comisaría a rescatarlo y con quien estaba en el hotel no era Yuan. Era la misma Kim, a quien Lee le había dado el rostro de Yuan mediante cirugía plástica. ¿Recuerdan cómo el rostro de Kim quedó gravemente quemado durante la guerra en el escondite del general? Justo después, Lee la hizo reconstruir para que se pareciera a Yuan, porque nunca había podido tener a la verdadera Yuan. Y por eso tuvo que ser llevado a la comisaría. Así que mantuvo a Kim a su lado, convirtiéndola en Yuan. En fin, al día siguiente Kim, disfrazada de la falsa Yuan, se llena de resentimiento. Se da cuenta de que Lee nunca la amó como Kim, solo había estado buscando el rostro de Yuan dentro de ella. Impulsada por este profundo resentimiento, Kim secuestra a la verdadera Yuan y a su novio Luke y le dice a Lee: si de verdad me amas, échatelos al pico. Entonces revienta el desmadre entre ellos. Sí, ese en el que Luke es eliminado. Después de esto, cuando Lee trata de escapar del lugar, la policía lo atrapa, pero Kim vuelve a salvarlo de nuevo, porque Lee le había escrito una carta desde la prisión pidiéndole disculpas. Tras enterarse de toda la verdad, el inspector Ho corre inmediatamente hacia el hotel.
pero para entonces ya era demasiado tarde. Después de eliminar a todos los guardias del hotel, Lee y Qin ya habían escapado. Ahora ambos huían lejos de Hong Kong en barco por el mar. Pero entonces, Qin revela algo que le rompe el corazón a Lee. Qin le dice que había estado conduciendo el barco en círculos deliberadamente y que antes de venir aquí, había escrito el número del barco en un encendedor para que la policía pudiera encontrarlos fácilmente. Ahora, ¿cuál era la razón de esto? Porque Qin se había dado cuenta de que Lee nunca la amaría. Solo amaba a Layuan, que simpeaba desde hace mucho. Es decir, Qin ahora también quería vengarse de Lee. Justo entonces, Lee ve que la policía los ha rodeado por todos lados. Intenta escapar a toda velocidad en el barco, pero Qin ya había escondido explosivos en el barco de antemano. Aprieta el gatillo y con una poderosa explosión, todo el barco se convierte en una bola de fuego. Finalmente, el fuego los consume a ambos. Tras el descenso de Lee al bajo astral, el inspector Howe va a ver a la verdadera Yuan. Le dice que han identificado a Painter. Yuan no tenía ni idea de que Lee era el verdadero Painter, porque durante el secuestro le habían vendado los ojos. Cuando el inspector Howe le muestra la foto de Lee, ella dice: sí, conozco a este hombre. Solía ser mi vecino. Esto significa que Lee y Yuan nunca tuvieron ningún tipo de relación. Su amor era completamente unilateral y desquiciado, y él nunca le había ni tan solo dirigido la palabra a Yuan, ni mucho menos sabía que la simpeaba en la distancia. Como lo oyes, amor nivel gordo Diamond. Estaba tan obsesionado con ella que quería convertirse en artista como ella, pero convertirse en un artista original como ella estaba más allá de sus capacidades. Así que usó su increíble habilidad para copiar y eligió el camino retorcido. Su plan era que, ganando mucho dinero, algún día se presentaría ante ella con la cabeza bien alta. Pero incluso ese sueño suyo acabó convirtiéndose en cenizas. Restos del barco esparcidos por las oscuras aguas del mar, cenizas de papel quemado, y este final trágico para un talento increíble. La toxicidad de esta mujer rivaliza con la pata de elefante del reactor 4 en Chernóbil, y el caco malviviente que nos narra su historia se sabe inmerso y colmado en perversión hasta la pared del frente. Que descansen en paz en varios bien chiquitos, son uno para el otro. La tóxica nuclear y el proverbial migajero Saiyajin y legendario chiflete del maligno. Fin, hasta aquí esta vez, nos vemos en la próxima, chao.